Bien, el TP lo modifiqué, ya que voy a tomar un parcialito para las últimas unidades. Y no van a tener que hacer el video que hicieron en otros cuatrimestres. Eh, Van a tener que hacer un mini TP. No necesariamente tiene que ser con cosas que encuentren en el cementerio. De hecho, pueden hacerlo. Y para que sea más dinámico, estaría bueno que lo encuentren con cosas que tengan en sus barrios. Pero es lo siguiente. Van a tener que buscar cualquier material geológico que esté formando parte de la vía pública. Puede ser, como dice ahí, frentes de edificios, veredas, adoquinado, monumentos, esculturas, lápidas, cordones, lo que sea. Ahí tienen dos ejemplos válidos. Que no puede ser, no pueden ser cosas sueltas, como por ejemplo, miren la piedrita que me traje de tal lado, no pueden ser el collar de la abuela ni el de ustedes, porque tiene un fin esto. Entonces tienen que ser cosas que estén en la urbanización. Se aceptan, no es lo que quiero. Se aceptan cosas que estén en sus casas, puertas adentro también, tipo la mesada de sus casas. Yo prefiero que sea cosas que se puedan ver para cualquiera. Ahora van a ver por qué. Van a tener que sacar fotos. Ah, bueno, una cosa antes. ¿Se puede hacer en grupo? Sí, pero por cada integrante tienen que elegir una muestra. Si lo hacen solos, eligen una roca. Eh, de hecho, les voy a agregar que va a haber una condición en ese caso. Vamos a ponerlo ahora. Por cada integrante tienen que tiene que ser un tipo de roca distinta. Si hacen, por ejemplo, dos integrantes, tiene que ser una roca ígnea más una roca sedimentaria, o puede ser una roca metamórfica más una roca sedimentaria, o ya saben, la combinación roca metamórfica más no, metamórfica más roca ígnea. Y obviamente hasta tres integrantes. ¿No? Bien, listo. Entonces, por cada integrante tienen que elegir una que sea distinta, ¿no? Tienen que sacar fotos. Una que se vea el objeto, ahí tienen un ejemplo, y otro que se vean los componentes del objeto. Pueden ser minerales, pueden ser fósiles, si llegan a encontrar alguna roca con fósiles, y que la foto tenga visibilidad, que no esté borrosa, que no se vea bien, que no esté muy oscuro. Para este tipo de fotos recomiendo la función macro de los celulares que tienen varias camaritas, tienen la opción macro. Si no, alguno de los integrantes no tiene, también una cámara digital. O incluso capaz que con la función del lente común se puede hacer una buena foto de cerca si hay luz. Bien, tienen que anotar las coordenadas de donde lo encuentren. Esto lo hacen con Google Maps, la aplicación de mapas que tengan en el celular. Ahora vamos a ver por qué. Anoten la ubicación. Hay un cuestionario mini, no tiene que superar la carilla. Pueden usar cualquier fuente, pero se los pongo para que no me usen cualquier eh, letra chiquitita, porque algunos tienen muchas ganas de escribir y otros al contrario. Cortito, simple y conciso el pie. ¿Qué tipo de roca es? O sea, el tipo de roca, si es ígnea, metamórfica o sedimentaria. Si la pueden nombrarla, por supuesto está. Algunos no van a poder nombrar exactamente qué roca es, solo van a poder decir con aproximación. Por ejemplo, ahora vamos a ver en la salida que cuando hablamos de rocas parecidas a los granitos le decimos granitoides. Bueno, entonces ahí van a tener todo un conjunto de rocas
que no van a poder decir cuál exactamente es. Después, describas los componentes, qué tipos de minerales se encuentra. Si no los pueden describir, van a tener que inferir, digamos. Bueno, no los veo a simple vista, pero posiblemente los minerales sean los siguientes. Lo mismo con los fósiles, si es que hay. Tiene que describir cómo se forma, ahí tienen que ir a lo que saben. Bueno, si es una roca ígnea, se formó por el enfriamiento del magma en profundidad. Si es una roca volcánica, se formó por el enfriamiento de lava cerca de la superficie o en la superficie. Así de cortito. Y acá esta parte todavía no está preparada, pero lo que van a tener es lo siguiente. Esperen que lo cargo. No sé exactamente cómo lo voy a preparar porque tengo que armarlo. Pero lo que van a tener es un mapa. No sé si lo van a tener que cargar directo en el mapa o van a tener como un Google Forms donde pasan las coordenadas. Simplemente eso, ponen las coordenadas de donde lo encontraron, el nombre del grupo o los integrantes. Y lo que nos va a quedar es todo un mapa de dónde encontraron ustedes las rocas. Recuerden que esto después se va a mostrar, así que si estás en su casa, no lo. Bueno, igual no vamos a saber que es su casa, ¿no? Pero si ponen en la mesa de mi casa, recuerden que esto después se va a mostrar, así que capaz pueden cambiarlo un poquitito para que no sea tan exacto. Por eso a mí me gusta que sea algo público, ¿no? Entonces le va a quedar todo un mapita con todas las rocas que vayamos encontrando a lo largo de Capital o Gran Profe, Buenos Aires. eso va a ser un link que usted va a mandar Sí, para sí, sí, va a que... ser así de Ah, simple como poner las coordenadas. bien, bien. Y después, por supuesto, por otro lado va a estar las respuestas, ¿no? Con las fotos. Eh, Esto me faltó aclararlo porque yo les pedí eh, una carilla con las respuestas sin contar las fotos, ¿no? Listo, es así de fácil, no tienen que hacer video, no tienen que hacer presentación, nada. Nota posiblemente, bueno, tenga aprobado regular o desaprobado directamente o aprobado o desaprobado, porque no creo poder calificar, digamos, con una nota tan precisa. Para eso ya está el parcial, pero sí les va a servir a levantar. Bueno, eso es todo. Ahora voy a. Profe, esto lo podemos realizar con el tipo de roca que encontremos ahí en la salida. Sí, Te iba a preguntar lo mismo yo. pueden. Me gustaría que no, dale, pónganle ganas. Vamos a poner una condición. Si hacen un trabajo de a varios, solo una puede ser de la salida. ¿Dale? Eh, La salida es más para reconocer, para poder reconocer sí, bien cómo son, sí, más que nada. sí. Pueden hacerlo, pero va a estar más lindo si tenemos un mapa más amplio. Eh, Va a estar bueno esto, porque después la idea es hacer un mapa que se siga sumando con las iteraciones de la materia y tengamos como todo un mapa geológico. Bueno, en realidad no es un mapa geológico, ¿no? Un mapa geurbano de todo Buenos Aires. Bueno, una pregunta. ¿Tarda mucho en corregir la pregunta a desarrollar? No, nada. Si querés, te lo corrijo ahora, Facundo, pero prefiero usar el tiempo para las clases. No, es cortito. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, puede ser de cualquier lugar. Si yo, qué sé yo, voy a un lugar en Capital y encuentro algo, pongo la ubicación y Sí, acordate de las puede ser guardar las cualquier... coordenadas. Sí, y em, listo. y listo. Ah, bien, bien. Puede ser de cualquier parte, no tiene que ser de mi ciudad ni nada de eso. No, 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 cualquier parte. A ver, Bien, otros años, al no tener esto de las coordenadas, yo les permití usar fotos de sus vacaciones. Pueden hacerlo si llegan a tener las fotos en buena calidad, porque capaz que justo tienen fotos de algo de que sacaron en vacaciones. No, Laura, no lo subí, una cosa. Ahora después lo subo. Pero
En el caso de que llegan a tener algo de sus vacaciones y tengan las fotos y esté todo bien, tengan en cuenta que las coordenadas, la verdad es que estaría bueno que sean lo más precisas posibles. Capaz lo tienen, capaz se acuerdan, che, este está al lado, lo buscan en Google Maps, se fijan las coordenadas y lo pasan. Está bien, no hay ningún problema, pueden ser cosas que tengan de antes. Pero recuerden las fotos, el tema de las fotos es clave. Bueno, tema recuperatorio, no, vos aprobaste 650, se toma como 7, después, bueno, nada, esto con el TP probablemente te suba la nota, y además está el segundo parcial que va a ser un poquito más corto, capaz son 5 preguntas o menos, porque son unidad 6, 7, y de la 8 no, posiblemente no entre nada, entonces va a ser casi un cuestionario adicional. Profe, Karina, no, estoy corrigiendo a medida que puedo, así que si lo entregaste hoy a la mañana, posiblemente sí, si no, no. ¿Sí? profe, perdón, le hago una consulta, yo me acabo de unir, llegué un poquito más tarde. El trabajo práctico, vamos a tener que entregar, digamos, un trabajo de Word, no vamos a tener que hacer video ni nada de eso. No, es solo estas consignas de acá, más las fotos y después las coordenadas que tienen que anotar en el mapa que les voy a pasar. Así que nada. Como ven, es muy fácil esto, así que no. Mientras lo hagan. La fecha seguramente de entrega, profe, va a ser después de la salida, esto. Sí, seguro, Sí, seguro, sí, seguro. sí. Ah, bueno, Los voy bueno. adelantando, porque como la semana que viene ya tenemos la salida, para que estén preparados de si lo quieren hacer allá, ¿no? Digamos. Ahora yo voy a. No, él pregunta si el segundo parcial va a ser todo choice. No sé. Pero son 2 unidades, así que. Posiblemente sí, porque. No. No creo que les. Es más que nada como fue un trade-off con ustedes, es decir, no les voy a tomar el video, pero les voy a tomar un segundo parcial, digamos. Disculpen que no encuentro la clase de hoy. Acá está, nos zafaron. Bueno, Perdón, profe, otra pregunta. ¿El PowerPoint que nos pasó recién lo va a subir al campus? sí, ahora lo subo. Si llego a colgar, que como saben me suele pasar por tener estar trabajando todo el tiempo, avísenme. Pero sí, lo voy a subir. Profe, Sí, Martín. una consulta. Tengo de rocas, perdón, me quedé colgado y me olvidé hacer la pregunta No antes. pasa nada. Para el trabajo práctico. Tengo rocas que son de San Luis y de Córdoba. No, está bien. No vale. No vale tener algo aislado. Dale. Porque si no, el mapa Ok. no nos sirve. Listo. No, yo te quería preguntar por eso porque no, como estaba trabajando yo mientras que estaba escuchando, no escuché No pasa bien nada, no pasa nada, no pasa la... nada. Después esto lo subo y les queda Perfecto. como el detalle. Bien, Muchas gracias. no pasa nada, nada. Hoy vamos a ver una unidad que en realidad el nombre está mal porque la fuimos transformando a lo largo del cuatrimestre. Al principio era solo estratigrafía, perdón, a lo largo de que estoy yo. Ernesto solo daba estratigrafía y ahora la dividimos en 2 partes, así que solo la primera parte de la clase de hoy va a ser estratigrafía y la que viene va a ser geología estructural y capaz que metemos un poco de terremotos y esas cosas. Esta clase, esta unidad, esta parte de la unidad va a apuntar a que ustedes puedan atar un poco las otras, ¿no? Lo que tenía que ver con la unidad 4 y 5. No nos vamos a meter tanto en el tipo de roca, nos vamos a meter más en el conjunto de las rocas en general, ¿no? Y por qué no los fósiles también, o sea, vamos a meter cosas de varias unidades, ¿no? O sea, como ven, yo les contaba que la materia a veces hacíamos un poco de lo macro de lo micro a lo macro. ¿Y qué significa estratigrafía? Bueno, es la disciplina de la geología que estudia los estratos. Estrato básicamente significa capa, no sé exactamente la traducción del griego cuál es, pero es básicamente una capa de algo.
Y estas capas, por supuesto, que son de rocas. Ahora bien, tenemos un pequeño sesgo a que los estratos son de rocas sedimentarias, ¿no? Ahora vamos a ver algunas excepciones, pero en general las rocas que se acumulan en capas son las sedimentarias, porque si recuerdan un poco la unidad 5, la parte de depositación, eso se iba a acumular en una superficie generalmente horizontal, y ahora vamos a ver algunas excepciones, ¿no? Todos estos lugares donde se depositaba el sedimento una vez que perdía la energía al medio, se llamaban ambientes depositacionales. Si un conjunto de ambientes depositacionales generalmente lo llamamos cuenca. Ahora vamos a ver esta definición exactamente, la de cuenca, ¿no? Pero bueno, en los ambientes depositacionales se acumula el sedimento y forma estratos. Primero estamos hablando de sedimento, no estamos hablando de rocas. Después hay una parte del ciclo geológico que era la litificación, ¿no? Pasamos del sedimento a la roca. Entonces, estrato es una capa de roca, pero no necesariamente estamos hablando de una capa de roca de tal tamaño. A veces hablamos de capas de rocas muy finas que pueden ser milímetros de sedimento acumulados en un momento. En ese caso se llaman láminas, pero siguen siendo un estrato chiquito. Y a veces podemos estar hablando de decenas o cientos de metros que definen un estrato. Estos estratos, como ven en esta foto, si no saben dónde es, esto es cerca de Cafayate, ahí nomás de la ruta 40. No es en la 40, pero es ahí nomás. Es un lugar muy lindo porque se aprecia muy bien la estratificación de estas rocas, ¿no? Que si no me equivoco son de origen lacustre, son rocas que se formaron en un lago. Y como ven, estos estratos nosotros los podemos diferenciar porque tienen límites, uno por encima y otro por debajo. Entonces, esos límites se llaman planos de estratificación. Son generalmente planos y relativamente planos, como ven ahí, pero hay excepciones. Acá tenemos otra foto donde vemos 3 estratos, que a su vez, esos 3 estratos están formados por estratos más chiquitos, ¿no? En este caso, elegimos hablar de este nivel de estratificación. Y vamos a hablar del nivel superior como techo y del nivel inferior como piso o base. Entonces, el techo del estrato 1 va a ser la base del 2, el techo del 2 va a ser la base del 3 y el techo del 3 no está erosionado, ¿no? Como ven arriba, no está el techo del 3. Podríamos decir que está erosionado. Sí, es verdad, no está puesta en el campus, ya te lo subo. O sufrió un proceso de formación de suelos, ¿no? Pero en sí no tenemos el techo del 3. Acá seguro, por ejemplo, está erosionado, lo vemos. Ahora, aguarden un segundo que voy a subir habilitar la diapositiva en el campus. Vas a tener habilitado ahora la presentación. Y también voy a, ya que está esto, porque Gracias. ya habilité la unidad 7 y ya está todo. Esto tenía sentido cuando las diapositivas no estaban armadas y las iba preparando, pero ahora que ya está todo medio armado, no tiene sentido ir desbloqueándoles de a poco. Bueno, entonces tienen una sucesión de estratos que vamos a hablar, como dije recién, de sucesión estratigráfica. Y una palabrita que está acá. Profe, perdón, una pregunta. Usted dijo que es el techo, es la parte de arriba de cada una de las capas y la base es La parte de abajo. de cada una. Pero no es, la 3 no es el techo de la 1. no, por supuesto que no. Sería ilógico listo. eso. Sino que el techo del 2 es la base del 3. Es la misma superficie, digamos. Es como el plano, Sí. recordemos, cuando estamos hablando de plano, son básicamente superficies imaginarias, ¿no? Lo que es real es el estrato. Pero el plano en realidad es una abstracción.
Em, Bueno, y gracias. a veces no es tan fácil de distinguir. Por eso es muy común en los trabajos de geología que se marquen estas cosas, porque no siempre uno puede determinar cuándo empieza un estrato u otro. Y a su vez tampoco es fácil determinar a qué llamo estrato, porque si ven acá, esto tiene láminas. Sean como estratos más chiquititos. Entonces ahí entra un poco la definición y la ambigüedad y la subjetividad, eso quería decir, de cada geólogo, ¿no? Generalmente hablamos de metros para estratos y cuando estamos hablando de centímetros usamos el término lámina. ¿Por qué se me fue esto? Entonces, bien. A nivel vertical, como ven acá, estamos hablando de verticalidad, ¿no? Nosotros nos estamos parando, estamos viendo una pared de roca. A nivel vertical, vamos a estar hablando del espesor o potencia de los estratos. Es lo mismo. Básicamente, bueno, acá no tenemos una escala. Eso es una mala práctica en geología, no poner una escala, porque yo acá no sé exactamente cuánto mide. A veces se ponen en escalas visuales, un sombrero, una piqueta, una brújula, algo que haya a mano, o una persona, ¿por qué no? Para hacer de escala. Pero bueno, supongamos que esto son 2 metros, bueno, la potencia de este estrato son 2 metros, o el espesor. El espesor, o sea, si nos movemos en el eje vertical, en profundidad, ¿qué estamos hablando acá, no? Yo me voy a este estrato y me voy a este. ¿Y cuál es la diferencia? Estoy haciendo una pregunta como muy básica igual, ¿eh? Nivel niño. ¿Cuál es la diferencia entre el que está arriba y el que está abajo? Uno está arriba y el otro está abajo, ¿no? Básicamente esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál vino primero? ¿El que está arriba o el que está abajo? El que está abajo. Obvio. Sí, está Eso abajo. que es tan básico, en realidad es el principio fundamental de la estratigrafía, ¿no? Los estratos superiores son más recientes que los estratos inferiores. Y tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero es básicamente eso. Principio de superposición, creo que es. Bien, entonces, el eje vertical no vas a estar hablando del tiempo. Nos va a decir, transcurrió un tiempo A, que no sé cuánto es, entre el estrato 1 y el estrato 2 y el estrato 3. Entonces, hacia arriba, estamos hablando de un mundo ejemplar, ¿eh? No hay todavía cosas raras que vamos a ver la clase que viene. Estamos hablando de que todos los estratos son horizontales. Entonces, hacia arriba, los estratos son más nuevos. Entonces, vamos a tener cosas más recientes. Supongamos que yo acá encuentro... Bueno, me estoy saltando un par de cosas, ¿no? Nada, después lo vemos. El tema de los fósiles. Entonces, a nivel horizontal, ahora habíamos visto que a nivel vertical era el tiempo, pero a nivel lateral, los estratos nos estarían significando el mismo momento. Si yo decía que el estrato 1 fue más viejo que el estrato 2 y el estrato 2 más viejo que el 3, si yo me paro acá o me paro acá, es medio lo mismo para el estrato. Estamos hablando de un momento en el cual se depositó el estrato 1. ¿Eso me siguen? Sí. Fíjense este Sí. dibujo, este esquema, está muy bueno, se llaman block diagramas estos esquemas, y nos está diciendo, los estratos a nivel lateral estamos mostrando cosas que pasaron en el mismo momento. O sea, si yo me voy en el estrato 6, de un 6, me voy hacia el costado, voy a ver qué pasó a otro tipo de roca. Y bueno, esto nos está hablando del momento en el que se depositó 6, también se depositó esta parte del 5. Y si me voy un poco más al costado, voy a ver qué pasó a otra roca. Bueno, entonces me estoy diciendo, todas estas cosas ocurrieron en el mismo momento. ¿Qué estamos viendo acá en este diagrama? Una playa, ¿no? Una costa de un mar, o un lago, no sé. Estamos viendo la costa donde tenemos, por ejemplo, sedimento grueso. Pasamos de tener cantos rodados, por ejemplo acá dice pebble, es cantos rodados básicamente. Acá tenemos zone, dice zona de arena. Y acá dice clay mud zone, que es básicamente zona de arcillas y barro.
Y después pasamos a algo acá que se llama zona de areniscas. Limestone es arenisca. Y de hecho, esto es un caso real, ¿no? Acá decimos, bueno, acá estamos, esto era México, acá está lo que es Arizona y esto es Nevada. Entonces estamos moviéndonos lateralmente en el espacio geográfico, no en el tiempo. Ahora, verticalmente estas cosas se van a ir apilando, lo cual nos complica muchísimo toda la geología, ¿no? Pero bueno. Entonces, acá hay una palabra súper importante en esto. Hay dos. Vamos primero por la primera, que dice, este cambio de ambientes, o sea, pasar de una zona de una roca a otra, se habla de facies. O sea, acá está como zonas, pero un sinónimo en geología de zonas es facies. Es medio abstracto el término de facies. A mí me costó mucho entenderlo y a veces creo que no lo entiendo del todo, pero básicamente es una zona donde yo encuentro algo en particular. En este caso serían facies sedimentarias. Estamos hablando del sedimento más predominante. Bien. Y el gran problema de la estratigrafía, o sea, lo que trata de resolver la estratigrafía es qué rocas ocurrieron al mismo momento. O sea, si yo me voy a Nevada y encuentro una caliza, y me voy a Nuevo México y encuentro un conglomerado, el gran problema de la estratigrafía es decir que esas dos rocas fueron contemporáneas. Eso se llama correlación. Y es toda la clave de la reconstrucción de cómo fue la Tierra en el pasado. Es decir, esta roca tiene la misma edad que esta, entonces esto significa que en este lugar estaba ocurriendo una cosa, por ejemplo, era el fondo de un mar, y en este lugar estaba ocurriendo otra cosa, que era, no sé, un río o la costa de una playa. Así, eso es la correlación. Pero es difícil, ahora vamos a ver por qué, porque tiene varios problemitas. ¿Cuáles son las bases de la estratigrafía? Las bases de la estratigrafía, aunque ustedes no lo crean, son casi eclesiásticas. Nicolás Steno era un... Bueno, en realidad es una traducción. Era un... Me sale sacerdote, pero no era sacerdote. Creo que tenía otra categoría. No sé si era un diácono, ¿no? Pero bueno, era un hombre de fe que además era médico. Tuvo varios aportes a la medicina. Pero además le interesaban las rocas. Así que... O la naturaleza en general. Esto era bastante común en muchos científicos de esa época, ¿no? Estamos hablando de acá del siglo XVII, ¿no? Sí. Darwin también era un monje o algo de eso, eran todos así tipo. ¿Puede Casi ser? seguro Sí. que no, Darwin ¿No era monje? No, Darwin Ah, no. No, ay, no pero sé, sí había había. alguno de ellos que era monje, no me acuerdo Coso, cuál. ¿No era Mendel, masón, Mendel. no era masón Darwin? ¿Cómo? ¿No era masón Darwin? Probablemente porque todos eran masones en esa época si tenían un poco de plata. Claro. Pero no lo sé. Darwin no era. No era monje, el que era Bueno, monje es Mendel, el de la ley de ah, leyes de Mendel. ahí está. Yo me acordaba que no hizo, sí. Era bastante común igual en esta época que muchos gente de fe se vuelca a las ciencias naturales porque era básicamente quiero descubrir a Dios. Era algo como bastante lineal. Newton era otro que no era exactamente un eclesiástico, pero sí era un tipo que estaba básicamente buscando a Dios en la matemática y en la física. Bueno, Nicolás Steno se le ocurrió empezar a ver rocas, a ver si encontraba. Él tenía como todas unas cuestiones de principio de matemática y geometría. Entonces hizo muchos aportes también a lo que eran las formas de los cristales. O sea, hay cosas de cristalografía, cosas que vieron en la unidad 3, que vienen de Steno. Entonces es como uno de los abuelos de la geología. Entonces también empezó a buscar formas geométricas a nivel macro y empezó a ver estas tablas de roca que eran los estratos. Y propuso cosas, bueno, no son leyes, pero las llamó leyes, que son las siguientes. El principio es lo que les decía recién, algo tan básico como hay estratos más viejos y estratos más nuevos. Esto, a pesar de que haya venido una persona de la religión, es bastante transgresor porque significa que hay un antes y un después en algo antiguo, ¿no? No hay un momento cero, sino que hay cosas más viejas que otras.
Entonces dice, bueno, hay cosas más viejas, cosas más nuevas, las cosas más nuevas están arriba. Y además, estas cosas son horizontales, al menos en un principio. Yo después empiezo a ver cosas raras, ¿no? Como que hay rocas inclinadas, rocas deformadas. Pero inicialmente eran horizontales. Clave. Y después, lo que les comentaba recién, lateralmente estas rocas se continúan. Y yo puedo encontrar a veces la misma roca en un lado y si me voy 2 kilómetros para allá, capaz hay un valle que me la cortó, no hay un río, pero voy a encontrar la misma roca. Entonces, describe cosas como las fallas, dicen, bueno, che, acá esta roca está cortada y la veo en otro lado y está un poco más arriba, pero es la misma. Entonces en algún momento estuvieron juntas. Empiezas a descubrir un montón de cosas que quizás no las llamó como correspondían, porque no estaban formados los principios de la geología moderna, pero fueron muy importantes. Y además describe uno que ahora vamos a ver que tiene que ver con cosas que alteran este patrón de horizontalidad y continuidad lateral, ¿no? Dice, bueno, che, hay cosas que hacen que esto no sea como debería ser, sino que en algún momento se deformaron o cambiaron o se cortaron. Entonces, con esas observaciones formuló estos 4 principios. Ahí los vamos a ver uno por uno. El principio de horizontalidad, como les decía, dice, bueno, yo veo cosas horizontales, pero también veo cosas deformadas. Evidentemente, las cosas deformadas, acá voy a arrancar una hojita, un poco voy a hablar mucho de eso. Las cosas deformadas eran horizontales que quedaron así, ¿no? O sea, esto no apareció así. Este principio de horizontalidad es hasta ahí un principio. ¿Por qué? Depende de la escala de observación. Como ven, acá sí hablamos de estos estratos que evidentemente tienen, esto de tener 20 centímetros, así que tienen unos 20 centímetros cada estrato. Son horizontales. Son tablas de roca, no son tabulares, estratos tabulares. Pero fíjense, si vemos la laminación tiene un ángulo. Bueno, y esa laminación no es una deformación como lo que tenemos a la izquierda, que es un plegamiento, lo vamos a ver toda la clase que viene. No, esto se depositó así. ¿Se acuerdan? Voy a abrir ahora, perdón, la clase pasada porque quiero mostrarle una foto que estaba ahí. Pero ¿se acuerdan esto? ¿Se acuerdan las óndulas que vimos en la clase pasada? Bueno, las óndulas, ese tipo de transporte de sedimento, nos forma capas inclinadas. Láminas en general. Los estratos después pueden ser tabulares, pero las láminas... Bueno, acá lo tenemos con la imbricación. Fíjense lo que pasa con estos cantos rodados. Fíjense cómo están en un ángulo. Bueno, entonces acá estamos hablando de un principio de horizontalidad o no. Depende de la escala. Fíjense que el estrato en realidad es horizontal, pero si nos empezamos a ver al nivel de tamaño de grano, está inclinado. Esto lo digo porque a veces confunden un poco estas cosas como principios. No, bueno, depende un poco de la escala. Segundo principio, el de continuidad lateral. Entonces, un joven esteno caminaba por acá y decía, che, yo encuentro esta roca amarilla, pero me cruzo este valle y veo exactamente la misma roca amarilla por encima de la roca negra que veía del otro lado. O sea, claramente esto es lo mismo. ¿Y acá qué pasó? Usando conceptos que hayan visto en la materia. ¿Qué pasó acá? Hubo una separación de Ay, por placas. favor, dale. No. Sí, hay una separación. Claramente están separados, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay un riff. No, no hay un riff. ¿Se erosionó? La respuesta era se erosionó. Sí, un riff podría causar erosión, pero los riffs son cosas muy grandes, ¿no? Pasaron 2 cosas a nivel estratigráfico. Pueden ver que esto se plegó. Era el famoso ejemplo que les puse recién. O sea, principio de horizontalidad. Vamos al primero. Era horizontal. Se plegó. Y además se erosionó. Entonces me quedó los 2 lados de un pliegue. Esto lo vamos a ir viendo en la clase que viene también, las deformaciones.
Y después hay uno tercero, o el cuarto, no me acuerdo cuál es el principio, el principio de la sucesión, que es básicamente si hay rocas que cortan a otras, es porque las que cortan vinieron después. Es parecido al de sucesión horizontal, pero tiene que ver con rocas que no se depositan horizontalmente. ¿Me pueden decir un ejemplo de cosas que no se depositan horizontalmente? Está ahí. No me acuerdo si lo habían visto con este nombre, pero está acá. Los cuerpos intrusivos. ¿Recuerdan la lava, el magma cuando ascendía? Que se metía en lugares. Bueno, estos cuerpos intrusivos fue básicamente magma que se ascendió y cortó una roca. No solo la cortó, que sería el dique, sino que además se metió hacia los costados formando un sil o filón capa también se lo llama. Bien, acá en los principios de esteno, ¿qué diríamos? Que las rocas ígneas que vemos acá, serían las más oscuras, vinieron después que estas rocas de color clarito, probablemente sean sedimentarias. Así que tenemos una roca más vieja y una roca más nueva. Eso es lo que nos dice esteno. Y acá tenemos un ejemplo que a mí me parece visual. ¿Qué vemos? Vemos una calle, una bicisenda, parece ser, y una tapa de agua. Y además está pintado esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó primero? Bueno, claramente, primero construyeron la calle, segundo colocaron la tapa, después pintaron la línea blanca, tercero giraron la tapa, entonces la línea blanca que iba acá quedó así. Probablemente hayan pintado la línea blanca y toda la de acá, pero después le dieron una mano a la roja, entonces quedó cortado esto. Bueno, podríamos reconstruir la historia de esta tapa, no es muy interesante reconstruir la historia de una tapa de agua, pero lo mismo se puede hacer un poco con las rocas, ¿no? Yo puedo reconstruir las rocas que están acá y decir, primero se depositaron las capas blancas que están abajo, horizontalmente, una por encima de otra, y después fue intruido por un dique, no, perdón, después hubo un sil que cortó, acá no se ven, no sé si lo llegan a ver, pero tienen colores distintos. Primero hubo un sil que se intrujo entre las capas blancas y después el dique que cortó. O sea, estaríamos hablando de 3 pasos o 3 conjuntos de pasos. ¿No? Bueno, de la misma forma que reconstruimos cómo había sido pintada la tapa de agua. Como les decía, esto de esteno era bastante transgresor para la época porque estaba hablando de cambios de un antes y un después. Sin embargo, no era tan transgresor porque en realidad podríamos haber dicho, bueno, Dios creó el mundo en 7 días. El primer día depositó una roca y el segundo otra. Entonces, un dilema que había hasta el siglo XX era decir, che, estos cambios ocurrieron en un momento, en un conjunto en un intervalo de tiempo corto, o bien necesitamos más tiempo. Yo a nivel, yo como me estoy parando como un señor del siglo XIX y XX, yo no veo que las rocas se estén formando todo el tiempo a cada rato. Yo voy a la playa y la veo más o menos igual que como estaba ayer y como lo vio mi abuelo. Entonces a mí no me cierra que todas estas rocas se estén formando ahora. Para mí ocurrió un evento, vamos a llamarlo una gran inundación, que formó todas estas rocas. Entonces, por supuesto, esto tenía una visión bastante más científica para ese momento. Y hablaban, bueno, ocurrieron varios eventos catastróficos, algunos relacionados con erupciones y otros relacionados con grandes inundaciones de la Tierra, que dieron lugar a la Tierra como tenemos hoy. Pero hoy la verdad es que los eventos geológicos no nos están formando muchas rocas, ¿no? Esa visión se llamaba catastrofismo, ¿no? Que la Tierra fue formada con eventos catastróficos en un momento de su formación. Pero los geólogos más transgresores decían, no, en realidad
No, los eventos catastróficos no formaron las rocas. Las rocas se están formando todo el tiempo con los mismos principios que vemos ahora. Pero lo que pasa es que necesitamos mucho tiempo para formar esta cantidad de rocas que nosotros vemos. ¿No? Ellos veían los estratos y decían, no, esto no se va a formar en 100 años, necesitamos millones de años. Para ese momento era un montón hablar de millones de años. Tengan en cuenta, estamos hablando de una Tierra antes que exista el humano, por ejemplo. Es cosas que a nosotros hoy en día nos parecen básicas, en ese momento era un montón. ¿Quiénes fueron los geólogos transgresores? Bueno, los padres de la geología, por supuesto, Charles Lyell, mentor de Darwin, por ejemplo. Darwin le tenía un extremado respeto a Charles Lyell. Gran parte de las notas de Darwin en realidad eran notas para Lyell y para contarle lo que él estaba viendo a lo largo del Beagle. Lyell tiene una frase que es: el presente es la clave del pasado, básicamente, palabras más, palabras menos. Pero son los padres del actualismo, básicamente. Lyell es el de la izquierda, el de la derecha es un discípulo de Lyell, que es James Hutton. No sé si era discípulo o contemporáneo. James Hutton es el del ciclo de las rocas, ¿no? El que vimos en la unidad 4. Básicamente estos dos tipos nos van a formar las bases de la geología más moderna. No sé si esto está. Quiero ver si hay una diapositiva más adelante. No, creo que no estaba. ¿Cuál de los dos tenía razón? ¿Quiénes tenían razón? ¿Los del actualismo, o sea, Charles Lyell y Hutton, o los catastrofistas? ¿Qué creen ustedes? Ahí, Paula, me decís dos y no sé si es Los dos, claro, los dos para mí tenían razón. Muy bien, esta es la respuesta correcta. Pensé que me iban a decir los actualistas. No, los dos. ¿Por qué? Porque los eventos catastróficos, como vimos en la unidad 2, también son formadores de rocas o nos van a dar eventos visibles en las rocas que corresponden a eventos catastróficos. Por ejemplo, las extinciones, las glaciaciones, y por supuesto las erupciones volcánicas, como hemos visto, y caídas de meteoritos. Bueno, todos esos eventos catastróficos también aportaron a la formación de la Tierra. Que si bien no fueron instantáneos, no fueron cosas de un día para el otro, sí son cosas que sucedieron en un tiempo geológico mucho más pequeño. Así que si bien el actualismo prima en realidad, los catastrofistas tenían un poquito de razón en eso. Pánquenme un segundo que voy al baño. A ver, ¿qué hora es? Nos tomamos unos 5 minutitos de recreo y ahora vuelvo a las 8. Dale. Bueno. Ok.
Bueno, voy a leer un poquito el chat. Tema TP, después cuando suba la grabación van a poder ver lo que les dije. O lo vemos después, así no vuelvo a repetir todo. Pero sí voy a subir todo lo que, tanto la diapositiva como la clase, ¿no? Karina pregunta si la teoría de la generación espontánea también se aplica a rocas. No. No. Al menos nunca escuché algo parecido. Sí, por supuesto, los prenaturalistas del siglo antes de la ciencia moderna hablaban de la creación, ¿no? Pero no es tanto como la generación espontánea, que era una teoría científica en realidad. Estaba poco, poco sólida, pero era una teoría científica. Bien, ¿qué rocas se forman más rápido? Las rocas, como os decís, las rocas volcánicas, enfriamiento de lava o ya sea el enfriamiento de ceniza volcánica que esté muy caliente, va a formar rocas mucho más rápido que cualquier otro tipo de roca. Las evaporitas depende del ambiente, de la tasa de evaporación, pero a veces tenés evaporaciones muy rápidas. Bueno, Paula estuvo repitiendo. Gracias, Paula. Bien. ¿En qué estábamos? ¿Alguna pregunta más? No, bueno. Profesor, una consulta. Esto de los primeros, digamos, geólogos, ¿no? ¿Tuvieron algún conflicto al, digamos, al plantear todo esto con la cuestión de la religión y con todo esto de que la Tierra es plana y todo eso? ¿O ya zafaron, digamos, de eso? No, sí, pero no tanto como... bueno, Darwin en realidad tiene una formación más de geólogo que otra cosa, ¿no? Pero el quilombo que tuvo más Darwin a nivel polémica era cuando se metió un poco más con el tema del origen del humano, ¿no? Ujú. Sacar al hombre del centro era un poquito más difícil que hablar de rocas.
Sí, 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 pero en realidad creo que fue bastante más aceptado que cuestiones que tenían que ver con la evolución. Ok, gracias, profe. No, de nada. Hay ya que estamos para extender un poco, hay un museo. Esto que digo no es ninguna crítica a ninguna religión en realidad, sino como a grupos muy particulares. Las religiones hoy en día no tienen ningún problema con las teorías de la evolución o de la Tierra, ¿no? Pero hay algunos grupos muy particulares, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Acá, creo que son cristianos, que tienen como determinada cuestión muy, muy medieval de, no, la Tierra tiene la edad de la Biblia. Entonces hay un museo, son los famosos creacionistas. Por suerte no hay acá, pero puede llegar. Entonces hay un museo en algún lado de Estados Unidos, donde por afuera, bueno, parece un museo normal, ¿no? Bueno, tiene muñecos de dinosaurios, qué sé yo, pero todas las reconstrucciones es como si el hombre hubiese vivido con los dinosaurios. Acá solo aparece como hay una persona y hay un dinosaurio acá, hay cosas de este estilo, y como que intenta reflejar un mundo imaginario de pre-arca de Noé, ¿no? Como, bueno, los dinosaurios fueron los bichos que no subió Noé al arca. Sacando estos grupos minoritarios, generalmente realmente no hay ningún problema. Ojalá algún día poder ir, porque debe ser fantástico este museo. Bien, ¿qué estábamos? Bueno, definiciones, la parte aburrida, la materia. Vimos lo que eran estratos, ¿ya? Pero vamos a hablar de otro término que es parecido, que se llama unidad litoestratigráfica. En realidad una unidad litoestratigráfica puede ser mucho más grande que un estrato. En realidad hablamos de un conjunto de estratos, también puede ser una unidad litoestratigráfica. La diferencia es que tienen que ser mapeables, o sea, tienen que estar aflorando en general y los podemos ver en mapas geológicos. Eso es como una diferencia de lo respecto de hablar de estratos así normales. Por supuesto, si bien tienen que estar aflorando, también pueden continuar en subsuelo. Y ahora vamos a ver un tipo de unidad litoestratigráfica en particular, que son las formaciones geológicas. ¿Conocen alguna formación de nombre? Estoy seguro que sí. Hay que ver algunos si me los acuerdo. Formación Vaca Muerta, por ejemplo. El segundo, tercer, ahora no recuerdo el número de reservorio de gas no convencional en el mundo. Es la formación Vaca Muerta. Estaba acá. No se tenían que gastar mucho. La formación Vaca Muerta es un conjunto de estratos, no es un estrato, creo que son como 2000 metros de roca, donde hay varios tipos de roca, pero en general tienden a ser pelitas o rocas carbonáticas, llamadas margas, con fósiles de amonites y algún fósil de organismos marinos. Por supuesto, alto contenido de materia orgánica, que es lo que genera el hidrocarburo. Eso lo vamos a ver un poquito al final de la materia. La formación Vaca Muerta tiene como varias partes, pero a su vez se entra dentro de un grupo. Ahora acá les voy a poner lo voy a googlear porque no estaba en la diapositiva. Entonces, acá esto se llaman columnas estratigráficas y son esquemas que nos muestran cuál es la sucesión de formaciones. En vez de hablar de estratos, vamos a hablar de unidades mayores en volumen de roca que se llaman formaciones. Y lo que tienen al lado es la cronoestratigráfica, no es la litoestratigráfica. Esta ya la vieron. La vimos en la unidad 2 cuando hablamos de los periodos. Entonces la litoestratigráfica o estratigráfica, que está acá, nos va a representar un conjunto de estratos. ¿Dónde está Vaca Muerta? Bueno, Vaca Muerta está acá en lo que es edad jurásica superior. Estamos hablando de 150 millones de años, un poquito más. Y el grupo, no me acuerdo si estaba dentro de un grupo, pero en general se agrupan las formaciones en grupos.
¿no? Grupos de formaciones. A ver si estaba acá el nombre de los grupos. Esta está bastante completa. Excelente esta. Yo no se los pongo porque en general esto lo van a ver. Primero que no lo van a ver. Segundo que se van a marear. Pero les voy a contar un poco qué tiene esto. Disculpen que no se vea bien. Tienen la cronoestratigráfica al lado donde están las edades. Como ven acá están los nombres, Jurásico, Cretácico. Por lo que vieron en la materia. Acá vivieron los dinosaurios. Acá se extinguieron. El humano apareció acá. Y antes de esto no había dinosaurios. Bueno, así de básico. Y acá tenemos las unidades litoestratigráficas. Como ven son varias. Tenemos formación Vaca Muerta que está dentro de acá. Está el grupo Mendoza. No me acordaba el nombre. Grupo Mendoza. Y después tenemos varias formaciones por encima, ¿no? ¿Por qué Vaca Muerta es conocida? Bueno, porque en realidad tiene una importancia económica, ¿no? Pero a nivel geológico, todas forman parte de esta gran cuenca que se llama Cuenca Neuquina, que es una sucesión de varios ambientes sedimentarios. ¿Qué es esta parte? Esta parte era un mar. Era un mar, a ver si tenemos el dibujo de cómo era el mar. Acá está. Tiene muy mala calidad la imagen. Acá esta se ve bien. Era un mar que entraba desde el Proto-Pacífico. Recuerden que la cordillera no estaba. Sí había algunos volcancitos. Entonces teníamos una cadena de volcanes. Imagínense que estos eran como islitas. Y acá entraba el Océano Pacífico en una cuenca semicerrada, como una bahía, que era la cuenca neuquina. Todo esto pasó en este momento, ¿no? Donde estaban los dinosaurios. Pero después, ¿qué pasó? Se levantó la cordillera de los Andes y la cuenca quedó como una especie de lago. Se fue cerrando. Entonces ese lago se fue cerrando, se fue evaporando el agua que quedaba. Y acá tenemos estas formaciones que son de yeso. ¿Qué es el yeso? Es un mineral que se formaba en evaporitas. Tenemos las formaciones, creo que es rayoso, que tenemos el yeso. Acá tenemos esto. Y pasamos, acá no se ve bien, no sé si lo llegan a ver, pero yo lo leo. Les dice marino, dice fluvial. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué iba pasando a nivel ambiente sedimentario, ¿no? Cómo iban cambiando los ambientes. Acá teníamos todo marino. Todo esto era el fondo del mar. Pero después, a medida que el mar se empieza a cerrar, empiezan a aparecer los estratos continentales, las costas. Las capas de dunas eólicas empiezan a tapar ese mar. Y acá tenemos intercalaciones de ambientes más continentales. Acá, el grupo rayoso, acá se termina de evaporar y pasamos a un lugar donde ya no hay más mar y son simplemente ríos que circundan la cuenca neuquina. Hasta acá tenemos petróleo, acá nos va a aparecer acá En realidad hasta acá se genera petróleo, pero el petróleo puede aparecer después acá por migración, pero es otra unidad. Me pongo con roca reservorio. Bueno, ¿a qué iba con esto? Que acá tenemos toda la superposición de estratos, no me sale la palabra. En realidad de formaciones, ¿no? Que es un conjunto de estratos. Bien, entonces ¿en qué estábamos? Estábamos acá en la definición de formación. A su vez las formaciones las podemos dividir en miembros. Y también hay nombres que no entran dentro de formación, sino que simplemente se hablan como no tienen la categoría, hay como unas ciertas condiciones. De hecho hay una comisión de estratigrafía en cada país que se encarga de determinar qué es una formación y qué no. Y hay algunas cosas que no llegan a cumplir esos requerimientos y ahí se habla de formaciones informales o unidades informales. Por ejemplo, a veces se le nombra simplemente como el tipo de roca, caliza tanto o granito tanto. Y muchas unidades litoestratigráficas en el país son conocidas por ese nombre. Bueno, ¿cómo ven por acá? Sé que fue difícil esto quizás de comprender, pero está bueno. ¿Las rocas pueden ser formadas con materia orgánica o es fosilizada? No entendí la pregunta. El caso de Vaca Muerta, por ejemplo, que tiene mucha materia orgánica,
está dentro del sedimento, o sea, el sedimento entrampa materia orgánica que atravesó un proceso de diagénesis, como vimos en la unidad 5, ¿no? Esa materia orgánica se convirtió en hidrocarburo, que es el petróleo y el gas. También tienen fósiles, que no tienen nada que ver con el petróleo y el gas en realidad, pero tienen fósiles, por ejemplo, de amonites, tienen fósiles de ictiosaurios, que eran unos grandes reptiles parecidos a los delfines, pero en realidad eran reptiles. Bien. Entonces acá tenemos la diferencia. Uno es una sucesión de rocas y el otro es una abstracción que se llama cronoestratigráfica. No son lo mismo. ¿Podemos asociarlo? Sí, y es la tarea de la estratigrafía. Acá lo vemos separado, pero vemos que muchos trabajos científicos, como el que les mostré recién, los ponen al lado porque es clave comparar la edad con el cambio de roca. Entonces, ¿ambas van a representar el tiempo geológico? Sí, pero no son exactamente lo mismo. Fíjense que, de hecho, acá, si ustedes agarran la tabla cronoestratigráfica, tiene dos nombres, ¿no? Entonces, no significa que sean sinónimos, sino que se va a estar hablando del tiempo, que es la unidad geocronológica, y el otro nos va a estar hablando de la unidad cronoestratigráfica. Pero bueno, esto no importa tanto, no se centren tanto en esto. Vamos a una parte más entretenida, que son los mapas geológicos. Como ven, la tabla cronoestratigráfica tiene unos colores de referencia. ¿Qué significa eso? Los colores de referencia tratan de distinguir algunas rocas de determinada edad. Son convenciones, no hay nada que nos diga tal se tiene que pintar amarillo. En algunos casos se puede salir de esa referencia, pero en general todo lo que es precámbrico tiene esos colores rojizos. Lo que es paleozoico inferior tiende a ser verde o azul oscuro. Y después acá tenemos el Triásico, generalmente lo ponen violeta, Jurásico celeste, el Cretácico en verde como más clarito. Y después todo lo que es Cenozoico generalmente son rangos del naranja al amarillito. Entonces, esos colores nos sirven para después ver los mapas y decir, ah, mira, acá está, tengo rocas del Triásico en San Juan. A ver, obviamente está después acá las edades, ¿no? Por si alguno se pierde con los colores. Pero los que nos estamos un poco más acostumbrados, ya decimos, ah, esto debe ser esto, entonces estas capas de acá son más nuevas que las de acá. Perdón, estoy señalando la pantalla con el dedo en vez de con el mouse. Entonces acá vemos las rocas más nuevas y acá vemos rocas más viejas. ¿Quiénes hacen estos mapas? Los hace el Estado Nacional en un organismo que se llama Servicio Geológico y Minero Argentino, o SEGEMAR. Es un organismo descentralizado, al igual que lo que es el CONICET o el INTA, por ejemplo, que depende igual del Ministerio de Producción. Y principalmente lo que hace son mapas geológicos con diferentes escalas y diferentes aplicaciones. Pero, a ver, vamos a ir acá. Tiene una página donde hay información abierta para buscar algunas cosas. Entonces yo pongo mapa geológico, cualquiera, voy a poner el primero que me sale. Estos no, estos son... Voy a poner comillas. Bien, acá me salen los mapas provinciales. Entonces vamos a ver el de Salta. Y lo voy a abrir. Y después hay algo que en vez de mapa se llama hoja, pero también tendría que tener un mapa. Sí. No sé, alguna más divertida. Esto es por si algún día quieren ir de vacaciones, están muy enamorados de la geología, pueden hacer esto. Ah, listo, San Antonio de los Cobres. Entonces, las hojas son el mapa más un informe. Acá me va a abrir. Como son imágenes de alta resolución, tardan un poquitito. Y después lo que tengo es el informe.
Ahora con todo lo que aprendí, quiero volver a ir a Mendoza. Así voy a esos lugares. No conozco, así que. Ay, es hermoso. Pero sí, si aprendes un poquito de estas cosas, te puedes aprender a encontrar la bibliografía. Obviamente no podemos resumir mucho contenido acá en la materia, pero la idea es darles herramientas. Hay conceptos parecidos a la estratigrafía, en realidad complementarios. Por ejemplo, recién les hablé de lito estratigráfica. Si me escucharon a lo largo de la materia, generalmente les digo que lito viene de roca. Y también están las sucesiones bioestratigráficas, que en vez de concentrarse en qué tipo de roca es, se concentran en los fósiles que tiene. Puesto que puedo tener un fósil en varios tipos de rocas. No puedo tenerlo en una pelita, pero también lo puedo tener en una arenisca. Entonces, estas unidades se centran en el fósil predominante de esa unidad. ¿Qué es lo clave de las unidades bioestratigráficas? Que a diferencia de las cronoestratigráficas que tenían los pisos, ¿no? Los pisos y los techos, acá en realidad lo que vamos a tener es un momento en el cual aparecen o desaparecen determinados fósiles, ¿no? ¿Esto qué significa? Y bueno, que los animales esos, o plantas, como tenemos acá, vivieron hasta ese momento. Eso se llama biocrón. O sea, el momento en el cual aparece una especie y desaparece. Hay biocrones que son muy cortos y biocrones que son largos. En general, lo que sirve son los biocrones cortos porque permiten acotar bastante el rango de tiempo. ¿Sirve cualquier fósil? No. Hay fósiles que tienen variaciones, especialmente o son plantas o son artrópodos, ¿no? O bivalvos también. Bivalvos o gastrópodos o moluscos en general. Que tienen cambios a nivel subespecie o especie que son muy imperceptibles para el ojo no entrenado, pero para los paleontólogos sí. Entonces ellos pueden distinguir entre especies y con eso pueden acotar muy bien el rango de vida de esa especie, el biocrom. Y pueden datar las rocas, pueden saber de qué edad eran las rocas viendo las especies. Generalmente a veces usan un conjunto de especies, pueden ser de diferentes tipos de organismos. ¿Cómo se llaman estos animales que nos sirven para hacer dataciones? Fósiles guía. Yo no recuerdo si se los nombré en la unidad 2. Si no se los nombré, es una pregunta que probablemente esté en el parcial. Los fósiles guía son todos los fósiles que sirven para datar rocas. Después hay otras cosas, como por ejemplo, en vez de ver el tipo de roca, me voy a concentrar en su magnetismo. Bueno, esto es muy, muy puntual, ¿no? Pero por ejemplo, puedo ver, estudiando cómo es el magnetismo de las rocas, hacia dónde apuntaba. Saben que la aguja de una brújula apunta hacia el polo norte, ¿no? Bueno, en realidad, magnéticamente, si alguno sabe un poco de electricidad y magnetismo, en realidad las líneas del campo magnético van hacia el polo sur. Entonces el polo norte nuestro en realidad es un polo sur magnético. Bueno, esas cosas se pueden reconstruir viendo las rocas. Entonces se puede saber hacia dónde apuntaban los polos magnéticos de la Tierra en el pasado. Si no me equivoco, cuando está en negro es que la polaridad del planeta Tierra es igual a la actual. Y cuando está en blanco, la polaridad está invertida. O sea, el polo... Claro, porque ahora estamos con polaridad invertida. O sea, la polaridad actual es invertida. O sea, el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Y lo blanco es el polo norte, sería el polo norte magnético también. Fíjense cuán seguido cambió la polaridad del campo magnético terrestre. Un montón de veces, todo el tiempo cambia. De hecho, es probable que cambie en los próximos cientos de años la polaridad de la Tierra. Por supuesto que esto se sabe hasta determinado momento, son momentos en los cuales tenemos... esto se hace en determinadas rocas oceánicas. Entonces, como no tenemos corteza oceánica más vieja que 180 millones de años, todo esto no se puede saber. Bien.
Esto es súper interesante porque nos permite reconstruir cómo iba cambiando el polo, el campo magnético, y a veces asociarlos con eventos climáticos y extinciones. Se sabe que cuando el campo magnético de la Tierra rota, hay un momento muy breve en el cual la Tierra está desprotegida de tormentas solares. Eso es súper interesante por dos cosas. Una, las especies están más susceptibles a la radiación solar, por lo tanto pueden ser afectadas por mutaciones, para mal o para bien. Entonces, determinados cambios en las mutaciones que después desencadenan en nuevas especies pueden estar ligadas a cambios de polaridad en el polo magnético terrestre, en el campo magnético terrestre. Una locura. A mí me vuelve loco que cosas como el campo magnético terrestre, que va cambiando porque sí, porque en realidad no se sabe muy bien por qué cambia, después termina repercutiendo en la evolución de algunas especies. Bueno, me estaba yendo por las ramas. Entonces, tanto el conjunto de unidades litoestratigráficas, bioestratigráficas, magnetoestratigráficas, lo que querramos, nos van a formar un registro estratigráfico. ¿Y qué significa eso? Es básicamente la historia de la Tierra. Nosotros podemos decir que cada una de estas unidades son hojas de un libro, y por lo tanto tendríamos todo un libro completo con la historia de la Tierra, ¿no? Si esto fuese así. Hay un problema. Este libro, usando esta analogía, en realidad sus hojas están desparramadas por varias partes del mundo. Entonces no tenemos toda la historia de la Tierra en todos lados. No tenemos una sucesión de capas. Si ustedes miran este dibujo, por ejemplo, nosotros no tenemos desde el... Fíjense, acá estamos en 400 millones de años. No, menos, 300 millones de años. 300 millones de años hasta la actualidad. Una sucesión estratigráfica bastante completa, pero nosotros no tenemos esto en todos lados. Y además, 300 millones de años no es lo mismo que 4500, o vamos a hablar un poco más, menos, 2000 millones de años. O sea, tenemos una fracción del registro estratigráfico en algunos lugares de la Tierra. Haciendo la correlación estratigráfica podemos reconstruir un poco cómo fue la historia de la Tierra en todo el mundo. Pero tenemos como partecitas de ese libro en algunos lados. Hay un caso de libro, no sé si es tanto porque es realmente así, o sino porque tiene una hegemonía de los materiales didácticos de geología, pero el Cañón del Colorado, Estados Unidos, tiene una sucesión estratigráfica de las más completas del mundo, creo. A ver, vamos a ver si hay algún... No, claro, si busco solo imágenes me van a salir así. Qué hermoso. Quiero ir ahí. Es no me cabe la menor duda, no estuve. Debe ser hermoso. Pero... no es tan distinto. No, efectivamente debe ser hermoso. Y además lo que tiene a nivel... Ahí también me gustaría. No, lo que tiene... No, hay una escala un poco más grande del Cañón del Colorado. Pero lo que tiene a nivel geológico, que es súper interesante, que no pasa en Salta, es que tiene desde el Paleozoico hasta la actualidad... Bueno, hay una clase de geología de otro lado. Tiene desde el precámbrico hasta la actualidad casi una sucesión muy completa. Y no solo completa, sino que además con los estratos horizontales. Cosa que no pasa en casi todos lados. En muy pocos lados tenemos una sucesión inalterable de las capas del registro estratigráfico. Vamos a volver con este ejemplo porque es muy de manual. Antes le quería mostrar lo que estaba bajando. A ver si me abre esto ahí. Bien. Estos son los mapas geológicos. Como les comenté, esto estaba en el repositorio del CGMAR. Y fíjense, bueno, este es el de Salta. Tenemos de todas las provincias. Podemos ver qué rocas están en cada lado, ¿no? Esto tiene referencias, che. Está con número. Bueno, no tiene las referencias más lindas del mundo. Pero vamos a ver qué dicen las capas verdes.
Yo ya sé que son Cretácico. Tienen un número. 42 o 242. Profe, el cerro este de los 7 colores, que creo no sé dónde está, ahí no sé si en Jujuy o ahí se diferencian también los estratos o es otra cosa. Sí, son los estratos, sí. Ah, No, estas son las localidades. Bueno, el que hizo este mapa no le puso bien las... Perdón, no agarra el mejor ejemplo, sé. Esta va a estar bien. Bueno, esta ya es la hoja geológica. Entonces acá tenemos los colores. Recuerden que nos van a significar diferentes unidades. Y acá tenemos los números que podemos ver acá. Entonces, San Antonio de los Cobres, esto es Salta. Y vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué tengo acá? Bueno, tengo muchas cosas que nos van a dar información. Todas estas flechitas las vamos a ver la clase que viene. Ahora nos vamos a concentrar en los colores y los números. Primero significa que si nosotros caminamos por ahí, nos vamos a encontrar con esta roca. Con plantas, con ríos, con todo lo que haya alrededor, ¿no? Pero nos vamos a encontrar con esa roca aflorando. Recuerda que afloramiento eran rocas que vemos en superficie. O sea, esto no nos está mostrando subsuelo, nos está mostrando lo que vemos si nos paramos desde arriba. Ahora, quizás hacemos un ejemplo con Google Earth. Entonces, vamos al 17. Y vamos a ver que eso es Ordovícico, es una roca muy vieja del Paleozoico. O sea, tiene 400 millones de años y se llama... A ver si está el nombre acá. Formación Coquena. Estoy arriesgando a leer los nombres de las formaciones sin saber porque tiene unos nombres algunos. Y dice el tipo de roca que es probablemente, ¿no? Dice formación coquena, que son metasedimentitas, o sea, son sedimentitas que son metamórficas básicamente. O tienen algún grado de metamorfismo. Y sedimentitas. Después vamos a vamos al rosa. El rosa es el 26. Vamos al 26. Y nos dice que ahí estamos en... No lo encuentro. Rocas de edad ordovícico también, pero... No encuentro el 26 acá. Bueno, supongo que debe ser exactamente lo mismo. Es un complejo eruptivo. Oire. Tienen nombres, por supuesto. ¿Y qué tenemos? Fíjense los nombres de acá. Los nombres que vimos en la unidad 4, ¿no? Son rocas ígneas. Entonces, esto nos permite identificar, aunque ustedes no sepan identificar las rocas, pero si logran ubicarse con el mapa, pueden saber qué rocas hay en cada lado del país. Está casi todo hecho, está todo mapeado el país. En diferentes escalas, pero está mapeado. Y además pueden saber las edades, cosa que está bastante buena. Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es un corte que nos permite, es un corte imaginario que nos permite ver cómo sería un corte en la Tierra a nivel vertical. Y está muy deformado porque claramente acá estamos en una zona de cordillera. Entonces fíjense cómo todas las capas de roca están falladas. Esto lo vamos a ver la clase que viene. No viene el caso ahora. Bueno. Ahora, pasan cosas que había visto Steno, por ejemplo, que era... El registro geológico evidentemente no está siempre así horizontal y lindo. Pasan algunas cositas. Por ejemplo, puede ser que estas capas que yo les comentaba que se depositaban horizontalmente tengan una parte que no esté. ¿Por qué no está? Porque se erosionaron. Esas erosiones se llaman discordancias. Ah, me estaba comiendo una diapositiva acá. Cuando las hojas de un libro, voy a agarrar un cuaderno, están una por encima de la otra, se habla de que están concordantes. Ahora, si una capa la tenemos así horizontal y la otra la tenemos así, estamos hablando de discordantes, o sea, no están coincidiendo. ¿Qué pasó en eso? Bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? Pero las concordancias nos implica de que hubo un cambio de tiempo que fue más o menos continuo, ¿no? Pasó una cosa, pasó otra, pasó tres, se depositó uno, se depositó otro, se depositó el siguiente.
puede pasar en un momento que haya un intervalo de que no se deposite nada. Y lo que prime no es la depositación, sino la erosión. Imaginémonos de vuelta el ejemplo de Vaca Muerta, ¿no? Había un mar, se iban depositando capas, y llega un punto que el mar se evapora. Y se forma la cordillera de los Andes, y empiezan a pasar ríos. Bueno, y los ríos nos erosionan algunas cosas. Esas erosiones nos van a formar discordancias. Y nos va a hablar de una interrupción en la sedimentación. Hay varias discordancias. Por ejemplo, puede haber una que se llama paraconcordancia, que es se interrumpe la sedimentación, pero no hay erosión. Entonces simplemente tenemos un intervalo de roca que no se depositó. Entonces hubo un salto de tiempo, pero no nos damos cuenta. Ese salto de tiempo se llama hiato, que es una cantidad de tiempo ausente en la historia de la Tierra. O al menos en ese lugar, ¿no? Bien. Las discordancias, como dice ahí el texto, después lo pueden ver un poquito mejor, pero pueden ser paralelas a los estratos, se hablan de discordancias erosivas, o pueden ser con un ángulo, como les mostraba recién. Puede haber un estrato que esté así y otro así. Y ahí se llaman discordancias angulares. Y eso pasa básicamente porque un estrato se inclinó, se erosionó y el otro se depositó horizontalmente. Todas las cuestiones de deformación de las rocas las vemos en la clase que viene. Ahora básicamente es como los Simpson, un hechicero lo hizo. Fíjense en el ejemplo de la izquierda, cómo tenemos una discordancia angular. Tenemos un ángulo de un lado y un ángulo del otro. Listo. ¿Por qué? Lo vemos en la clase que viene. Acá tenemos lo mismo. En vez de ser ángulos, tenemos... son ángulos, pero en vez de ser capas paralelas, tenemos un pliegue. Tenemos todo un pliegue. Vamos de vuelta a usar el ejemplo de la hojita, así. Y por encima se depositó una roca, por supuesto de manera horizontal. Entonces las discordancias generalmente nos representan, como dice acá, algo que se llama exhumación, que es básicamente que la roca estaba en superficie y actuó el proceso erosivo. Recuerden que la erosión actúa en la superficie. No es un proceso subterráneo, ¿no? Tiene que estar la roca descubierta para ser afectada por la actividad del agua o la meteorización de física o química. No todas las discordancias eran angulares, como les comentaban, algunas son paralelas a los techos y bases de los estratos. Entonces se pueden confundir con el techo, pero en realidad no son el techo del estrato, porque es un intervalo que no está. Son muy difíciles de distinguir. Hay algunos casos que son muy obvios, como este, donde vemos que es una superficie irregular. Bueno, no sé si son tan obvios, ¿no? En algunos casos son más obvios que otros. En este, que es angular, se ve como es muy, muy regular. Pero fíjense, en el caso de la derecha, que yo les decía que tenía un nombre particular, se llama paraconcordancia, que no nos damos cuenta que esto es una discordancia erosiva. No me doy cuenta ni yo, ni probablemente ningún geólogo que no se dedique a la estratigrafía. Si yo le pregunto a un geólogo, ¿esto es el techo del estrato o es una discordancia, una paraconcordancia? Me va a decir, qué sé yo, porque no se puede distinguir. En este caso, probablemente un geólogo me diga, no, esto es una discordancia erosiva. Yo sé que para ustedes les estoy mostrando piedras, pero créanme. Hay otro nombre, creo que se llama no concordancia. Es un nombre que... una traducción medio rara, pues no conformity en inglés. Yo lo traduje como no concordancia, que es lo mismo que la discordancia erosiva. Mentira, no tiene nada que ver. Porque la discordancia erosiva se produce después en superficie y la no concordancia se puede producir en subsuelo por la intrusión de un cuerpo ígneo. No necesariamente estamos hablando de una roca que estaba en superficie, sino que pudo ser cortada por la intrusión de un cuerpo magmático. Pero digo que son parecidas porque se van a ver muy parecidas. En el campo, si uno lo ve, se va a ver parecido. ¿Cómo uno se da cuenta? Bueno, básicamente las rocas que forman estas no concordancias son rocas ígneas. No hay otra roca que forme esto, por lógica. Y acá tenemos el ejemplo de vuelta del Cañón del Colorado. Es un ejemplo del libro porque no solo tenemos las capas horizontales,
sino que además tenemos ejemplos de discordancias erosivas. Igualmente es un ejemplo de libro para la gente que puede ir y verlo, ¿no? Para nosotros es tan abstracto como hablar de Marte. Bien, esto ya se los adelanté. Eso muy... Sí, Ah, decime. perdón, profe. No. No, decime. Esas no concordancias que están en ese ángulo, ¿tiene algo que ver con los movimientos de subducción o no? Las no concordancias. Claro. La pregunta es súper interesante. Voy a tratar de retomarlo en la clase que viene eso, porque hay dos cosas distintas. Las no concordancias sí tienen un poco que ver con eventos de magmatismo, no importa si es subducción o no, pero sí claramente necesitamos magmatismo para tener estas intrusiones ígneas, muchas veces asociadas a la subducción. Pero además me desencadenaste otra respuesta, que es que las discordancias erosivas, ¿no?, tienen que ver con rocas que en algún momento se estaba depositando el sedimento y después eso, como les estaba la palabra acá, se exhumó. ¿Qué significa exhumarse? Básicamente es volver a la superficie. Y eso sí tiene que ver con la formación de montañas, ¿no? Si nosotros tenemos formaciones de montañas, lo que va a pasar es que las capas que estaban en el subsuelo empiezan a subir por procesos que se llaman fallas. No me quiero adentrar mucho en esto porque voy a hablar la clase que viene en particular de la formación de montañas, las fallas y bla. Entonces sí, en ese caso está muy asociado a la subducción, porque es lo que nos va a desencadenar la formación de fallas de ese tipo, ¿no? Hay fallas que levantan y otras que hacen que bajen las rocas. ¿Respondí un poco ahí o me fui me fui mucho? Sí. Digamos, lo había asociado más que nada por el ángulo y por la forma de capaz de que se formaron esas capas de sedimentos al movimiento de subducción. Que bueno, eso después capaz... No. Ya sé por dónde viene tu pregunta. Vos decís, la subducción es algo inclinado, entonces las capas son inclinadas. No, de hecho, tengamos en cuenta que la subducción es un evento regional muy grande, donde nosotros vemos esa inclinación así, pero si nosotros lo vemos de lejos, no distinguimos el ángulo, ¿no? No, acá estamos en una escala más pequeña. Acá hay una pregunta que me pareció muy simpática, porque está buena en realidad, que dice, si antes los estratos no existían, y ahora sí, ¿el diámetro del planeta se fue agrandando? Esa pregunta puede parecer, no quiero decir que lo es, al contrario, puede parecer tonta, es buenísima. ¿Por qué no se agranda el diámetro de la Tierra? O sea, no pasa. ¿Pero por qué no? Y es muy buena la pregunta, porque nos da para pensar algo que es un evento muy complejo. Quizás, no me acuerdo si estaba acá o no. Perdón, profe, la hice yo la pregunta y el tema es porque estoy estudiando astros también. Y es buenísimo. Entonces es como que se hace una conjunción entre las dos cosas y necesito entenderlo. Es buenísima la pregunta. ¿Por qué no pasa esto? Y te lo voy a responder. Porque en realidad el sedimento que se acumula ejerce un peso. Ese peso hace que las capas se vayan bajando. O sea, que la corteza terrestre, no las capas, la corteza terrestre se hunda. Entonces, generalmente el diámetro de la Tierra varía un poquito, por supuesto, pero este evento de que se hunda en la corteza se llama subsidencia, no me estaba saliendo el nombre. Subsidencia. Y eso hace que básicamente nosotros podamos tener espesores enormes de estratos sin necesariamente ir a acumular. O sea, en realidad no podríamos acumularlos por encima porque recuerden que los estratos generalmente están asociados a depositaciones de cuerpos acuosos, por ejemplo. Entonces siempre teníamos que tener una cuenca, ¿no? Pero además lo que hace es que las cuencas, a medida que empiezan a acumular sedimento, se hundan. Presionen la corteza hacia abajo. La gravedad. Por peso, claro. Por cuestiones de peso. Es muy buena pregunta. Bien. De hecho, quiero hacer un video más.
no para ustedes, sino yo tengo un canal de divulgación que me cuesta mantener, pero me gusta hacer videos. Quiero hacer un video sobre una pregunta que es ¿por qué las montañas no se hunden? Gran pregunta, si quieren investiguenlo. Pero tiene que ver un poco con la subsidencia. Bien, esto yo se los adelanté un poquitito, pero yo les decía que nosotros vamos a tener formaciones de estratos en cualquier ambiente de depositación. Entonces hablamos de estos ambientes de depositación como ambientes sedimentarios. ¿Y de qué van a depender los ambientes sedimentarios? Básicamente de dos cosas, del ambiente tectónico en donde estemos, por ejemplo, tener montañas nos va a determinar ambientes sedimentarios distintos, por ejemplo, una montaña alta nos puede determinar que existan glaciares de valle, entonces nos va a determinar un ambiente sedimentario glacial, y por supuesto ríos de montaña. Un ambiente de rift a nivel tectónico nos va a determinar justamente valles fluviales, pero también por supuesto el clima, ¿no? Entonces climas muy áridos nos van a hacer que los ambientes evaporíticos o los ambientes donde prima el proceso eólico sean muy abundantes, mientras que los ambientes tropicales nos van a hacer que los cuerpos de agua sean perennes, que estén constantemente con agua y que no haya tanto participación de ambientes evaporíticos y eólicos, sino más bien fluviales y de ese estilo. Entonces, todo esto en realidad lo vamos a ver en una unidad que es la de geomorfología, que es la que viene. Pero en esa unidad nos vamos a concentrar en los paisajes, y acá los ambientes sedimentarios apunta un poco más a cómo esos paisajes quedaron grabados en el registro geológico, ¿no? Entonces, fíjense acá abajo, la clave de este dibujo es ver el corte. Fíjense cómo los ambientes sedimentarios en realidad van a dejar una sucesión de estratos que nos van a reflejar cómo era el ambiente en el pasado. Lo mismo vimos en el concepto de facies, ¿no? Que lo habíamos visto acá. Es exactamente lo mismo. La diferencia entre facies y ambientes sedimentarios es en realidad que el ambiente sedimentario se define por un conjunto de facies. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro depósitos asociados a dunas eólicas, ¿no? Puedo hablar de facies de areniscas eólicas, pero no puedo decir que estoy en un ambiente de desierto, porque las dunas eólicas, por ejemplo, podrían estar en un ambiente de playa, ¿no? de costa. Entonces, un conjunto de facies nos van a determinar un ambiente sedimentario. Y ahora, para terminar, creo que nos quedan un par de diapositivas y estamos. Bien, las facies nos van a hablar de los cuerpos rocosos. No son lo mismo que estratos, pueden ser un conjunto de estratos, y a su vez el conjunto o asociación de facies sedimentarias nos van a definir un ambiente de depositación. Todo este texto lo voy a sacar porque cada vez quiero sacarle más texto a las diapositivas y ustedes no se mareen. Porque yo sé que como alumno es muy molesto que haya texto y que yo les pase las diapositivas. Bueno, acá tienen un ejemplo súper básico, ¿no? Tenemos una costa, entonces tenemos la arena de la playa, después tenemos sedimento más fino mar adentro, y después tenemos un sedimento más rico en carbonato de calcio. Las facies por sí solas no nos van a decir que estoy en un mar, en una costa, pero reconociendo la asociación de facies me permite reconstruir que esto estábamos hablando efectivamente de una costa marina. Esto lo vamos a obviar un poquitito, porque es complejo, pero básicamente voy a tratar de resumirlo. Hay geólogos que trabajan mucho con esto, que tienen que ver en el ciclo de facies, y esto lo encontramos mucho en este esquema. Pasamos de tener arenas a tener sedimento más fino y después, por ejemplo, carbonatos, o conglomerados, después arena y después sedimento más fino. Y esos ciclos se van repitiendo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, a veces
a veces no, siempre tienen que ver con los cambios del nivel del mar. Entonces, en general, los ambientes de depositación van a estar muy ligados a cómo baje o suba el nivel del mar. Prácticamente toda la historia de la Tierra se puede preservar básicamente por esto, porque los cambios del nivel del mar nos van a... queda un dibujo creo que de otro cuatrimestre. Nos van a decir cómo avanzaban las sucesiones de rocas en el registro geológico. Los cambios de nivel del mar básicamente se dividen en dos partes. Una transgresión, que es cuando sube el nivel del mar, o mejor dicho, cuando el mar entra al continente, que no necesariamente tiene que estar ligado a un cambio del nivel del mar. Entonces, la costa avanza hacia el continente, ¿no? Si nosotros estamos acá y sube el nivel del mar, nos tapa el agua. Bueno, pero además de taparnos el agua, lo que vamos a ver es que la costa se va a mover más hacia el continente. Entonces, las facies de arena, ¿no? Acá está como litosoma, que es una palabra que no se usa mucho en castellano argentino, pero las facies de arena van a estar más cerca del continente. Y lo que va a estar donde estábamos nosotros, que es el fondo de la cuenca. Si hacemos el ejemplo contrario, hacemos que el mar retroceda, ¿qué pasa? La costa ahora va a estar más cerca de donde antes estaba el mar adentro. Entonces las facies de arena van a estar más lejos. ¿Eso se entiende? Eso es medio complejo eso. Sí. Pero básicamente nos va a determinar que cuando lo vemos en el registro geológico pasamos de capas de arena a capas más finas que nos representaban el fondo marino. Esto es un ejemplo pero con un delta. Entonces nosotros podemos ver en el registro geológico como un delta, caso por ejemplo el delta del Río de la Plata, o mejor dicho el delta del Paraná que desemboca en el estuario del Río de la Plata. Lo podemos reconstruir su historia viendo cómo cambiaban los sedimentos. No es lo mismo que pasa en las playas, profe, ¿no? Porque sí. hay un momento que como que el mar crece y después hay un momento que está recontra lejos y queda toda la... Sí, es lo mismo, pero yo estoy hablando de Porque cambios un poco más grandes. Pero en lo que tiene que ver con marea, ahí se ve típico, porque generalmente en algunos lugares que hay playas de marea, ¿no? Se llaman lugares donde la marea sube mucho, generalmente en bahías. La marea sube, entonces se termina tapando generalmente como de barro cuando sube la marea. Y cuando baja, no solo de barro, sino además, por ejemplo, de animales que estaban como en lugares más profundos. Pues cuando baja, pasa lo contrario. ¿Qué vienen? Vienen animales que vienen del continente, se comen los animalitos que quedan ahí. Y además, si justo tenemos un río, lo que va a pasar es que el río deposita en los momentos que la marea baja. Todos estos cambios del nivel del mar nos van a formar grandes secuencias de depositación. Y básicamente nosotros podemos contar, que se llaman así, megaciclos. Nosotros podemos contar básicamente la historia de la Tierra con un conjunto de transgresiones y regresiones. Es complejo, la verdad es que creo que lo voy a sacar de acá para no marearlos mucho, pero se los comentaba. Ahora me gustaría hacer algo porque nos quedan 10 minutos. Voy a abrir el Google Earth. Y voy a hacer un jueguito. Bueno, ¿alguna pregunta de la unidad esta? ¿O de esta parte de la unidad? Muchos conceptos, pero creo que pudieron atar bastantes cosas de... Ahí se los pongo. No, bueno, bárbaro. Esperen que estoy configurando esto que les quiero mostrar.
Me dice que mi conexión es lenta, ¿me escuchan bien? Sí, escucho, yo escucho bien. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Sí, aguarden un minutito que termino de... Ahí está, se los voy a mostrar acá. Estoy superponiendo el mapa de Salta que encontramos con la escala de Salta de verdad, lo cual me va a costar un poquitito. Tengo que San Antonio ahora, de los cobres. Pues si acá está Salta, San Antonio tiene que estar por acá. Lo que quería ver era si podemos distinguir las... Acá está, tengo que hacer Por los colores, ¿no? Sí, quiero que vean eso. Tengo que ir a la coordenada 6625 y voy a referenciarla ahí. 66 será. Sí, 6625. Más para acá. Bueno, acá ya debería estar. Ahora esto lo tengo que rotar un poquitito. Y jugar un poco con la transparencia. A ver si encontramos. Listo, ya estamos. Entonces, estoy viendo a ver si podemos... No, esto es un poco bastante más así. Estaba muy fuera de escala, creo. Acá ya podemos ver cómo es la geología de Salta. Tratando de alinearlo abajo cuesta un montón. Pero listo, más o menos se puede empezar a distinguir. Que si nosotros nos vamos acá, que habíamos dicho que eran las rocas ígneas. Ahora vamos a ir acá y vamos a empezar a ver que las rocas ígneas son estas de acá. Para acá. Y acá tenemos estas rocas de acá que se distinguen bastante bien, que son distintas. ¿Saben cuál voy a hacer? Que se va a ver un poco mejor, capaz que no es tan lindo, pero vamos a ver el mapa de Salta. Ese lo vamos a poder referenciar más rápido.
No, esto me está quedando como súper grande. Listo, bueno, queda más o menos ahí. No es exactamente como tiene que estar, pero fíjense acá vamos a ver las rocas en color verde. Esas son, por eso quería poner el otro que era un poco más variado, pero son las del Cretácico. Y si vamos para acá, vamos a ver que son estas de acá, ¿no? Estas serían rocas del Cretácico. Y fíjense, esto es lo que quería ver, cómo se ven los estratos desde superficie, ¿no? Fíjense, acá podemos ver los estratos en las rocas. Pasa que está todo erosionado esto, no los vamos a ver como cosas planas, no van a haber ríos que nos están cortando los estratos, pero podemos ver sus límites. Fíjense cómo van cortando ahí. Todo esto también lo vamos a jugar un poco en la parte de... Los colores, todos los colores. Bueno, los colores nos van a diferenciar un poco la diferencia entre diferentes estratos. Entonces, yo les había puesto el mapa para esto. Bueno, no se ve muy bien. Es un mapa provincial, entonces no es tan detallado, pero si empezamos a ver así, capaz que empezamos a distinguir algunas formaciones e unidades. Creo que no está del todo bien esto. Porque no me está alineando como quiero. La idea es que cuando hago la transparencia, si esto está bien alineado, se tiene que ver exactamente lo mismo abajo, ¿no? No tiene que quedarme corrido. Y bueno, es un trabajito alinear diferentes cosas que especialmente son imágenes que se deforman. A ver ahí. Si tenemos la suposición. Ahí está bien. Miren cómo se ve esto ahí. Cómo nos marca el límite acá de diferentes formaciones. ¿Ven que a simple vista se pueden ver que cambian las rocas? ¿Cómo cambian los colores? Bueno, es porque estamos en dos unidades de rocas distintas, fíjense. Se ve perfecto. Se ve muy bien. Y acá vamos a ver el mapeo que hicieron los geólogos, donde vemos que, por supuesto, además tienen diferentes nombres y diferentes edades las rocas. ¿Son rocas o parece pasto más que rocas? Bueno, obviamente hay vegetación encima, ¿no? Acá estamos ya en lo que es sierras subandinas, entonces esto va a ser una zona muy vegetada, casi de yunga, pero nada. Por supuesto acá abajo de la vegetación hay rocas. Yo quería justamente mostrar el mapa de Cachi, que no lo pude, de Cachi, no, de San Antonio, que es una región más árida, entonces vamos a tener como más visible los estratos, pero me estaba costando un montón alinearlo, entonces no podía. No, esto tiene que ser más chico, no puede ser una hoja geológica así de grande. Pero bueno, se los debo. Creo que debería ser por acá. Bueno, llegamos al fin de la clase. ¿Alguna pregunta, chicos, que me quieran hacer? Se vio bien igual, profe, se vio re bien, es hermoso poderlo ver así. En otro momento había que viajar para verlo. Sí. No, lo que no me salió bien es la alineación en el caso del mapa de San Antonio de los Cobres, porque no encuentro exactamente la latitud. Pero estamos. Bien. Una consultita, veo el chat un poco más. No tomé lista, así que olvídense, ya no voy a tomar lista, pues se bajaron varios. Bueno, entonces la clase que viene tenemos la continuación de esta unidad y la próxima tenemos la salida. Gracias a todos por venir. Si no hay más preguntas, vamos a terminar la grabación.